En los 1800, muchos pacientes morían días después de una cirugía por fiebres fuertes. Y los doctores no sabían por qué. En ese tiempo aún no existía el concepto moderno que nosotros tenemos de gérmenes, de bacterias. El pionero en sospechar algo fue el doctor Ignaz Semmelweis de Hungría. Él observó, además de observar toda la gente que moría después de cirugías, él observó que un colega, después de accidentalmente cortarse con una navaja que se había usado para una autopsia de un cadáver, el colega, el amigo, le dieron fiebres bien similares que le daban a las personas que morían después de una cirugía. Y Semmelweis pensó, ¿y si es que hay algo en el cadáver que está causando esta infección? ¿Y si es algo invisible, algo pequeño que nosotros no vemos y está causando esto? Entonces él probó algo sencillo, lavarse las manos y usar instrumentos cuidadosamente lavados antes de la cirugía. Y el resultado fue que las fiebres y las muertes disminuyeron dramáticamente. Entonces él empieza a compartir estos hallazgos con sus colegas. Y sus colegas se burlan de él porque estaban entendiendo que él los estaba acusando a ellos de matar a pacientes. Y no solamente se burlan, sino los rechazan, los ridiculizan y finalmente hasta lo enviaron a un manicomio, al pobre, donde murió poco tiempo después. 20 años más tarde, Louis Pasteur descubre las bacterias. Y de ahí se desarrolla nuestro concepto moderno de gérmenes y la necesidad de higiene. Confirmando científicamente lo que Semmelweis estaba considerando, estaba sospechando. Y ya para principios de los 1900, el lavado de manos se convirtió en el protocolo estándar en la medicina moderna. Lo que significa que eventualmente se descubre que el loco Semmelweis tenía toda la razón. Hay verdades, como por ejemplo lavarse las manos antes de hacer un procedimiento quirúrgico. Hay verdades que salvan vidas. Y desconocerlas o ignorarlas o malinterpretarlas pueden traer sufrimiento innecesario, consecuencias serias. Y esto era lo que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica. No que no se estaban lavando las manos. Había una verdad que ellos estaban ignorando y estaba teniendo consecuencias serias en sus vidas. Ellos no estaban viviendo mal, ellos no estaban pecando, todo lo contrario, hemos leído que Pablo los encomia por su manera de vivir, por cómo se aman y cómo siguen al Señor y cómo están agarrados del Señor. Pablo lo celebra por eso. Pero aunque no estaban viviendo mal, no estaban pecando, había una verdad que estaban ignorando, una verdad esencial acerca de la segunda venida de Cristo, acerca de la parusía. Y esto, por ellos ignorar esa verdad, por desconocer esa verdad, estaba provocando problemas espirituales en sus vidas, así como desconocer acerca de los gérmenes causó fiebres y muertes innecesarias antes de los 1800. Ignorar la verdad sobre la segunda venida de Cristo provoca algo parecido en la vida del cristiano, una cierta fiebre espiritual que causa desánimo, tristeza, confusión y falta de fuerza espiritual en nuestro andar diario con el Señor. Y como Semmelweis, Pablo levanta una voz de alarma. Él les dice, hay una verdad que ustedes están ignorando. Y por eso tienen la fiebre espiritual que tienen. Es una verdad sencilla, pero es una verdad que
cambia la vida. Y es la verdad del regreso de Cristo. Una verdad que no es un lujo, no es un tema para debatir cuestiones proféticas como solemos escuchar hoy, sino es una verdad indispensable que todo cristiano necesita conocer para gozar de la vida, para tener esperanza y alegría y fuerza y vigor espiritual y estabilidad en nuestro caminar con el Señor. Y en este pasaje Pablo nos enseña que la escatología, esa es la palabra fina que los teólogos usan para hablar del fin de los tiempos. Cuando usted escucha escatología, lo que significa es cuestiones o temas del fin. Pablo nos enseña que la escatología, por lo menos en sus principios y sus fundamentos básicos, no es opcional. Todo creyente necesita tener principios básicos, claros, acerca del fin de los tiempos, acerca de la parusía, de la venida del Señor, acerca de la escatología, para poder tener fuerza y alegría y estabilidad espiritual en nuestro caminar con el Señor. Y no conocer eso, no saber eso o ignorar eso, lo que trae a tu vida es confusión. Pero abrazarlo trae consuelo, trae fuerza al Señor. En el versículo 13, Pablo presenta el problema. Él dice, no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Los tesalonicenses estaban ignorando una verdad esencial sobre los creyentes que habían muerto en Cristo. En la Biblia, cuando usted ve esa frase dormir o los que duermen, se usa para referirse a la muerte, a los que ya han muerto. En esa cultura, en ese tiempo, era una manera modesta, una manera respetuosa, una manera tierna para hablar de algo tan serio y doloroso como la muerte. Y nosotros hacemos lo mismo hoy. Nosotros no decimos de alguien que amamos y queremos, alguien bien cercano, no decimos simplemente, se murió. ¿Verdad? Nosotros decimos, partió, está descansando, ya no está con nosotros, y usamos varias metáforas como esa, porque es algo fuerte, es algo serio, es algo doloroso. Pero dormir en la Biblia también es una declaración de fe. Así como todos, cuando una persona duerme, lo normal es que esa persona que, si está dormida, va a despertar del sueño. Un día Dios, es una declaración de fe, porque es una manera de decir que un día Dios va a despertar a sus hijos de esa muerte y los resucitará con cuerpos glorificados. Así que decir dormir o está dormido es una manera de decir el Señor lo va a despertar. Una declaración de fe. Hay algunos que piensan que dormir significa entrar en un sueño espiritual. Como si el alma quedara inconsciente. Usted muere si tú quedas inconsciente sin conocimiento alguno hasta la resurrección del Señor. Pero eso no es bíblico. Y Pablo no quiere decir eso aquí. Dormir, otra vez, una forma tierna, es una declaración de fe, de describir la muerte del creyente y una declaración de fe de que el Señor nos va a resucitar. Es algo temporal, no es definitivo. La muerte no tiene la última palabra. Eso es lo que eso significa. ¿Qué pasa entonces cuando un creyente muere? Y este es el primer principio de escatología, del fin de los tiempos, que Pablo nos quiere enseñar y que es importante que usted sepa como un creyente. ¿Qué pasa cuando un creyente muere? Su espíritu va inmediatamente ¿a dónde? A la presencia del Señor. A disfrutar de la presencia del Señor en espíritu. Eso es lo que le llaman los teólogos escatología personal. ¿Por qué? Porque tiene que ver con
conmigo? ¿Qué pasa conmigo cuando llega mi fin? Lo que la Biblia enseña es que nosotros pasamos a la presencia del Señor. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo al ladrón en la cruz? Hoy estarás conmigo en el paraíso, comunión con el Señor, la presencia del Señor. Pablo le dijo a los filipenses, morir es ganancia, porque estar con Cristo, cuando yo muero, yo me voy a estar con Cristo. Él dice, es muchísimo mejor. Pablo le dice a los corintios, estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. Cuando morimos estamos ausentes del cuerpo, pero es mejor porque voy a estar con el Señor. Estoy presente con el Señor en el paraíso, disfrutando de su comunión, de su presencia. Y los tesalonicenses, como creyentes en Cristo, tenían esta esperanza, pero la estaban ignorando. Y esa ignorancia estaba provocando una fiebre espiritual en ellos. Dice ahí que se estaban entristeciendo, como los que no tienen esperanza. Y no sabemos exactamente qué era lo que ellos estaban creyendo, ¿verdad? Que ellos estaban creyendo diferente a lo que la Biblia enseña, porque Pablo no nos dice eso. Pero sabemos que lo que estaban creyendo estaba equivocado y les estaba provocando daño. Y por eso es importante creer correctamente lo que la Biblia enseña. Les estaba provocando un dolor innecesario, una fiebre. ¿Cuál era ese dolor? El versículo 13 lo dice, se entristecían como los demás que no tienen esperanza. Estaban llorando como los no creyentes, que no tienen ninguna verdad a la cual agarrarse y aferrarse cuando enfrentan la muerte. Pero eso es una realidad para el no creyente. No tienen esperanza. Lo único que tienen es tristeza. Porque para el no creyente, esta vida es todo lo que hay. No hay más nada. Pero nosotros creyentes tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza que es verdadera. Los tesalonicenses estaban actuando como si no tuvieran esa esperanza. Estaban viviendo como si fueran pobres y teniendo un tesoro. Es como pensar que tú no tienes dinero para pagar la renta, no tienes dinero ni para comprar el pan y la leche para mañana, y tienes una herencia millonaria en el banco. O como te estás tirando de un avión, un accidente que estás cayendo de un avión y estás gritando porque crees que le vas a dar al piso, pero tienes un paracaídas pegado a la espalda. Eso es lo que le estaba pasando a los tesalonicenses. Pablo en un sentido les está diciendo, no lloren como el resto del mundo, déjense de estar llorando, como si ustedes no tuvieran esperanza. Sus hermanos en Cristo solo duermen, están presentes con Cristo y ellos van a resucitar. Y eso es una esperanza gloriosa que nosotros tenemos, que usted tiene, que nosotros como la iglesia de Cristo tenemos. Cuando un creyente muere, lloramos, sí lloramos porque duele y es doloroso. La muerte es una consecuencia fea de la caída. Pero porque Cristo murió y resucitó, ya la muerte no tiene la palabra final. Por eso Pablo dice, aguijón, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? O sea, la muerte antes tenía la última palabra, pero después que Cristo murió y resucitó, ya la muerte no puede agarrarnos. Porque sí es como nos vamos a dormir, porque cuando Cristo entonces vuelva, vamos a resucitar. Y eso es una gloria que nosotros tenemos como creyentes, y usted tiene que conocer eso, porque eso nos fortalece. No solamente personalmente, pero como iglesia nos fortalece. Cuando un hermano en Cristo muere,
lloramos, pero a la misma vez celebramos en otro sentido, porque han pasado a la presencia del Señor y como dice Pablo, es mejor estar con Cristo. Y segundo, porque cuando Cristo vuelva, ese hermano, esa hermana va a resucitar con Cristo también. Ahora, después de decirles que no quiere que se entristezcan como se entristece el resto de la gente que no tiene esperanza, Pablo les trae la verdad, les trae la solución. Les trae la solución y la verdad que los va a sanar de esa fiebre espiritual que ellos tienen. Ellos no necesitan especulación acerca del fin de los tiempos, acerca de la parucía. Ellos necesitan claridad, ellos necesitan verdad. Y eso es lo que Pablo les trae en los versículos 14 al 17. Les da una clasecita corta, básica, fundamental de escatología. Y no para debatir, como hoy día cuando alguien habla de escatología simplemente piensa que eso es para pelear, eso es para pelear acerca de puntos de vista. No, él lo trae como hemos visto para consolarlos, para fortalecerlos. Y eso es importante para nosotros también. Usted tiene que conocer esto para su fortaleza, para su consuelo. Pablo empieza con lo más fundamental en el versículo 14. Él dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Aquí Pablo está haciendo una equivalencia perfecta. Así como Cristo resucitó hace 2000 años, y eso es una verdad histórica e espiritual, así como Él resucitó, así también Él seguramente va a resucitar a los que están en Él. Eso es como piensen en cosas, leyes básicas de la vida. Si tú tiras una bola hacia arriba, ¿qué va a pasar? Va a caer hacia abajo, siempre y cuando nadie la agarre, ¿verdad? Tiras algo hacia arriba, va a caer hacia abajo. Si el sol sale, va a calentar. Si llueve, el sol se va a mojar. Si Cristo resucitó, el creyente va a resucitar. No hay cuestionamiento de eso. Eso no está en negocio. No hay duda. Eso no va a fallar. La tumba de Cristo garantiza que la tumba de nosotros no va a ser final. Lo que va a ser final para nosotros es que vamos a resucitar con Cristo. Ya con la frase que vimos en el versículo 13, los que duermen, Pablo insinuó eso, solamente están dormidos. Si están dormidos van a despertar, pero él quiere que les quede claro. Él aquí en los versículos 14 al 17 les da una doble dosis para curarles esa fiebre espiritual que ellos tienen. Antes de explicar el orden del fin, el orden en que ocurren las cosas, Pablo aclara en el versículo 15, les decimos esto por palabra del Señor. Esto no es invento de nosotros, esto es palabra del Señor, esto no es opinión de ellos, esto no es una teoría, esto no es especulación, esto es una declaración por palabra del Señor. Y ellos necesitan escuchar eso porque ellos están tristes. Ellos están dudosos, ellos están ignorando esto, ellos necesitan seguridad. Y Pablo les redobla, les estoy diciendo esto es una palabra de Dios, esto es absolutamente confiable. Esto no es una opinión acerca del fin de los tiempos, que este pastor cree una cosa y aquel pastor cree otra cosa. No, esto es indiscutible, lo que yo les voy a decir. Ahora Pablo aclara cómo será el fin de los tiempos. No cuándo, porque como dice el Señor en Mateo 24:36, nadie conoce ni el día ni la hora. Pablo no sabía el día ni la hora, por eso es que él dice, los que vivimos, él juraba que en su tiempo el Señor iba a volver. Así que él no da el cuándo,
Mateo 24, 23 también dice, si alguien dice, allí está, no le crean. Así que la próxima vez que usted escucha a alguien que diga, este día va a ser la venida del Señor, automáticamente se descualifica. Se descartan automáticamente. Entonces aquí no nos da el cuándo, sino el cómo. Y nos da un orden de cómo va a ocurrir la venida del Señor, cómo va a ser la parusía. Primero, un detalle importante en el versículo 15 dice, los que estemos vivos no precederemos a los que durmieron. Pablo se está incluyendo entre los vivos. Y yo creo que eso es saludable para todo creyente. Es saludable nosotros pensar que el Señor va a volver en nuestro tiempo, en nuestra generación. ¿Por qué? Porque el Señor ciertamente volverá. Ya no hay más nada que se tiene que cumplir proféticamente. Y es saludable para nosotros como creyentes pensar que Cristo puede volver en cualquier momento. Así que yo tengo que vivir una vida como temerosa de Dios. El primer principio que tenemos es que los vivos, los que estén vivos a la venida del Señor, no se van a adelantar a los muertos. Ahí lo vemos en el versículo 15. No nos vamos a adelantar en qué, en recibir el cuerpo glorificado, en ser transformados, en participar de la resurrección, que es lo que ha estado hablando Pablo. Y luego en el versículo 16 vemos el orden bíblico de la venida del Señor. Primero Pablo dice en el versículo 16, el Señor mismo descenderá del cielo. Eso es lo primero que va a ocurrir. El Señor desciende del cielo, la parusía. Eso es lo que dicen los ángeles, lo que los ángeles le dijeron a los apóstoles, Hechos capítulo 1, versículo 11. Este mismo Jesús vendrá de la misma manera que ustedes han visto que se ha ido. Volverá como en las nubes. El Señor no va a venir simbólicamente. Hay algunas interpretaciones del fin de los tiempos que dicen que Él va a venir simbólicamente. No va a venir espiritualmente, Él va a venir físicamente, visiblemente. Él mismo va a volver, así como ascendió físicamente, Él va a descender. Y su venida va a ser visible. Mateo 24:30, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Apocalipsis 1:7 dice, todo ojo lo verá. Va a ser visible. Y su venida va a ser audible también. Pablo dice en el versículo 16 que vendrá con voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios. Jesús dijo esto en Mateo 24:31. Él enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y Pablo reafirma en 1 Corintios 15, versículo 52, a la trompeta final, los muertos resucitarán incorruptibles. O sea, otra vez, no es secreto, no es oculto, no es silencioso, es público, es glorioso, es universal, va a ser el evento más grande de la historia. Pablo continúa en el versículo 16, los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo primero que ocurre es que Cristo vuelve. Inmediatamente después, los muertos en Cristo resucitan primero. Después de la venida del Señor, lo primero que ocurre es eso. Los que han muerto en el Señor van a resucitar, como dice 1 Corintios 15, con cuerpo glorificado, con un cuerpo igual que el del Señor, un cuerpo que ya no va a morir, no se va a enfermar, donde no habita el pecado, como dice Romanos 7, un cuerpo glorificado. Juan 5, 28 al 29, dice, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Esa trompeta, esa voz de arcángel va a ser el llamado a los muertos en Cristo a resucitar. 1 Corintios 15, 52, los muertos serán resucitados incorruptibles.
No es que vas a resucitar como Lázaro, que resucitó y unos años después se acabó. No, cuerpos incorruptibles. Filipenses 3, versículos 20 al 21. Él transformará el cuerpo de nuestra humillación, este cuerpo lo que hace es humillarnos, conforme a su cuerpo glorioso. Pablo describe eso en 1 Corintios 15, el cuerpo, él dice, es un cuerpo espiritual. Y eso en la cabeza no nos cabe, porque si o es cuerpo o es espiritual. Pero esa es la mejor manera que la Biblia lo describe. Va a ser un cuerpo espiritual. El segundo evento, después de la venida del Señor, lo tenemos en el versículo 17. Luego, nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Esa famosa palabra que crecimos escuchando, ¿verdad? Arrebatados. El rapto, de eso es lo que está hablando. Vamos a ser raptados, vamos a ser arrebatados juntamente con los que resucitaron primero, que ya van de ¿qué? Ya van de camino. Y ahora que ya ellos van de camino, resucitaron, entonces ahora nos toca a nosotros. 1 Corintios 15, 51 al 52 lo describe así. No todos dormiremos, no todo el mundo va a morir, pero todos seremos transformados. Porque no todos vamos a morir. Los que estemos vivos cuando Cristo vuelva no vamos a morir. Vamos a ser transformados. 1 Corintios 15, versículo 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, así de rápido va a ser. Los que están vivos, cierra los ojos, transformación, y vamos para allá arriba. Y aquí vemos, es el mismo evento. Es el mismo momento, es el mismo encuentro. Como termina diciendo el versículo 17, seremos arrebatados a recibir al Señor en las nubes. Y así estaremos siempre, siempre con el Señor. Esta parte es lo que le llaman los teólogos escatología cósmica o escatología general, porque no es la que sufrimos cada uno de nosotros personalmente cuando morimos. Esta es la última, esta es la final, y esta es general porque esto es lo que el Señor le va a pasar a todo el mundo. Y es importante que usted conozca esto. El Señor va a volver, y en ese mismo momento, cuando el Señor vuelva, los muertos en Cristo van a resucitar. Y los que estén vivos van a ser transformados y juntos nos vamos a encontrar con el Señor en ese momento para estar con el Señor para siempre. Usted no se tiene que saber todos los detalles, pero por lo menos esas dos cositas básicas de la escatología lo van a librar a ustedes de fiebre espiritual. Que cuando uno muere, pasa la presencia del Señor. Y cuando Cristo vuelva, todos vamos a ser resucitados en cuerpo glorificado en ese momento y nos vamos a encontrar con Él. Juan capítulo 14, versículo 2 al 3. Vendré otra vez, de Jesús hablando, para que donde yo estoy, también ustedes estén. Mateo 24, 30 y 31. Y Marcos 13, versículo 27. Juntará a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso se llama general, pues es que es un evento que el Señor va a hacer todo a la misma vez. Entonces vamos a resumir el orden bíblico de la parucía. Esto es lo que Pablo quiere, que va a sanar a los tesalonicenses de su fiebre, y es importante que usted sepa esto también porque lo va a librar a ustedes de males espirituales. Primero, Cristo vuelve visiblemente y audiblemente. Segundo, los muertos en Cristo resucitan primero. Tercero, los que estén vivos son transformados, un abrir y cerrar de ojos. Cuarto, todos volamos a encontrarnos con el Señor, y esa es mi parte favorita.
se van a cumplir mis sueños. Finalmente voy a volar como Superman. Encontrarnos con el Señor. Y quinto, estaremos con el Señor para siempre. El diseño simple y básico de la Biblia acerca del fin de los tiempos. Hoy día hay muchísimos modelos que lo quieren complicar más. No lo complique. Sencillito. Cuando Cristo vuelva, todo va a pasar. Simple, claro, sobre todo bíblico y suficiente y potente para vivir una vida espiritual llena de vigor, llena de esperanza y llena de gozo y de alegría. Hoy, igual que en Tesalónica, se ignoran estas verdades. Y eso produce mucha fiebre espiritual entre el pueblo de Dios. Algunos ejemplos modernos, hoy algunos niegan la vida consciente después de la muerte. Esa escatología personal. Piensan que cuando una persona muere, se apagan las luces. Y no van a volver a aprender hasta que Cristo vuelva. Pero eso no es bíblico. Eso produce miedo, eso produce desesperanza, eso produce confusión. La Biblia afirma que cuando morimos pasamos ¿a dónde? A estar con el Señor, en su presencia, a disfrutar de la presencia del Señor. Y que cuando Él vuelva, entonces vamos a resucitar y estar para siempre con Él. Hay otros que separan el arrebatamiento que vemos aquí de la resurrección. Dice que son dos eventos totalmente diferentes, separados. Algunos dicen 7 años, otros... Hay sistemas bien complicados. Tratan de agarrar profecías que son simbólicas del libro de Daniel y hacerlas literal. Cosas del Apocalipsis, que es simbólico, y tratar de hacerlo literal. Cuando los pasajes como este, como las palabras del Señor, como las enseñanzas de Pedro, que no son simbólicos, son literales, nos enseñan claramente que todo será en un mismo evento. Y en el pueblo de Dios hay confusión, hay ansiedad, porque y si pasa el arrebatamiento que es secreto y yo me quedo y yo no entiendo y qué va a pasar, y la gente se confunde y se pone ansiosa. Pero es sencillo, es simple. Cuando Cristo vuelva, todo ocurre de cantazo, en su orden, los muertos primero, después nosotros, y vamos al encuentro con el Señor, y así estamos con el Señor para siempre. Hay su orden de eventos, pero ocurre todo a la misma vez. Hay otros que piensan que la iglesia no va a enfrentar pruebas, la iglesia no va a enfrentar tribulación. Eso, la palabra fina para eso es pretribulacionismo. Le llaman de esa manera y enseñan que la iglesia va a ser arrebatada antes que llegue el periodo de tribulación. Pero aquí vemos, no. La iglesia ha estado pasando tribulación desde que Cristo resucitó, ¿sí o no? Este año, nuestros hermanos en Nigeria, hasta 7,000, seguramente ese número ya ha subido, esos hermanos están pasando tribulación. ¿Y cómo tú vas a decir, no, nosotros no vamos a pasar por la tribulación? Cuando tantos hermanos han sufrido y han pasado por la tribulación. La Biblia no nos promete que no vamos a pasar tribulación, sí nos promete que no vamos a ir al infierno, no vamos a ir al sufrimiento eterno, pero en este mundo tendréis aflicción. Pasamos tribulación. ¿Bien? Entonces eso produce una fiebre espiritual de escapar del dolor, de huir del dolor. En vez de hacernos fuertes y confiados en el Señor, no importa qué. Como Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la actitud bíblica. Y hay otros que viven centrados solo en esta vida y solamente quieren los tesoros terrenales, en vez de considerar que cuando el Señor vuelva nos va a dar las riquezas de su herencia, tesoros terrenales, gente enfocada en el materialismo, en las cosas de aquí, en vez de poner su esperanza en la resurrección y en la eternidad del Señor. Por ahí está la teología de la prosperidad. Y por eso pensar mal sobre el fin de los tiempos nos hace vivir mal presentemente. Nos causa síntomas espirituales serios. Son bacterias y gérmenes espiritualmente hablando que nos causa fiebre espiritual.
Y el Señor nos quiere sanar con las verdades básicas del fin de los tiempos, con las verdades básicas de su venida, de su parucía, para que tengamos vidas llenas de esperanza, llenas de firmeza, llenas de gozo, de alegría, que podamos mirar al horizonte de la vida y no importa lo que estemos sufriendo, decir, Cristo va a volver. Y mi esperanza está puesta en el Señor. Y yo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y eso es lo que Pablo le dice a los tesalonicenses, que es la razón final de tener esta doctrina clara. Ese es el resultado. Él dice en el versículo 18, por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. ¿Para qué es importante tener esta doctrina clara y entenderla? Para confortarnos, para consolarnos, para quitarnos la fiebre, para darnos vigor, para darnos certeza en el Señor. Creer estas cosas nos trae fortaleza. Y no creerlas nos trae debilidad espiritual. Estas verdades no son simplemente para debatirlas, no es para creernos que yo sé más que los demás porque yo sé de escatología, no es para pelear, no, es para, como dice el versículo 18, para confortarnos, para consolarnos, para animarnos, para exhortarnos, para predicarnos los unos a los otros y recordarnos estas verdades. Cuando hay algún familiar o un hermano con una enfermedad seria, o cuando muere un hermano en Cristo, nos recordamos estas verdades. Decimos, murió, sí, y lloramos y lo sufrimos. Pero a la misma vez recordamos, murió, pero ganó. Tiene ganancia porque ya no está ausente del Señor. Ahora está presente con el Señor. Está en la presencia de Cristo. Está con Cristo en el paraíso. Y más, no solamente eso, escatología personal. Más, cuando Cristo vuelva, escatología general, escatología cósmica, cuando Cristo vuelva va a resucitar. ¿Y va a resucitar cuando? Primero. Porque como ya murió, va a resucitar primero. Es un honor, es un privilegio de la gracia del Señor que los muertos resuciten primero porque ellos pasaron por la muerte. Y Él va a resucitar primero cuando Cristo vuelva y va a tener un cuerpo glorificado y volará al encuentro del Señor y así va a estar con el Señor para siempre. ¡Wow! Entonces se llora, se sufre, se duele, pero también nos gozamos por estas verdades que son seguras, tan seguras como que Cristo resucitó. Cuando usted está pasando tiempos de incertidumbre o hay un hermano pasando tiempos de incertidumbre o de temor o de ansiedad por cualquier problema de la vida, recordamos, Cristo vuelve. Y Él va a acabar con toda esta incertidumbre y con toda esta ansiedad. Él va a traer un consuelo eterno, cielo nuevo, tierra nueva, donde mora el gozo, la paz y la justicia del Señor por la eternidad, finalmente. Entonces, cuando se pasa incertidumbre, temor, ansiedad, sufrimos, lloramos los unos con los otros, pero a la misma vez recordamos esto y decimos, pero Cristo vuelve. Cristo resucitó, Él va a volver, Él va a acabar con esto. Esa es nuestra esperanza. Cuando no tienes trabajo, cuando no tienes dónde encontrar para la renta, podemos recordar que nuestra esperanza no está en este mundo, no está en un jefe, no está en una oportunidad, no está en un presidente, no está en un gobierno. Nuestra esperanza últimamente está puesta ¿en quién? En Cristo, que murió, resucitó, y sí, ahora podemos estar pasando problemas y dificultades en este mundo de dolor, pero Cristo va a volver y va a establecer su reino eterno de justicia
perfecta y de paz. Y no vamos a tener necesidad de más nada cuando Cristo vuelva. O cualquier otra situación. Esto se aplica a cualquier situación. Dolor, pérdida, miedo, sufrimiento. No importa la situación, usted puede traer esta verdad, esta simple verdad, para consolar su corazón, para sanarlo de la fiebre espiritual. Si me muero, no paso a estar con Cristo y va a ser mejor. O si el hermano o la hermana muere, pasa a estar con Cristo y eso va a ser mejor. Y cuando Cristo vuelva, vamos a resucitar. Y vamos a estar con el Señor para siempre. La nueva Jerusalén descenderá de allá. El cielo y la tierra se juntarán, cielo nuevo, tierra nueva, y eso va a ser precioso por la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Y el llamado de Pablo a los tesalonicenses y del Señor a nosotros es: vamos a consolarnos con esto. No vamos a tratar de decir, no, pues el Señor nos va a sacar de aquí antes que se ponga feo, o no, yo lo que voy a hacer es poner mi mirada en todos los tesoros de esta tierra. No, vamos a consolarnos con esto. Vamos a animarnos con esto. Vamos a curarnos la fiebre espiritual con estas verdades. Cuando morimos, pasamos a estar con Cristo, escatología personal. Y cuando Él vuelva, y ciertamente volverá, resucitaremos en cuerpos glorificados para estar con Él para siempre. Escatología general y cósmica, porque ocurrirá para todo el mundo. El llamado es a no ignorar esto. No lo ignore, hermano. No seamos como los tesalonicenses. No lo ignoremos. Sepámoslo. Conozcámoslo. Es sencillo, pero es poderoso. Abracémoslo y consolémonos y confortémonos unos a otros con estas verdades. Esa es la voluntad del Señor para nosotros acerca de su venida.